Imagina esto. Una noche común de domingo. La gente está subiendo bolsas del supermercado a las cajuelas de sus autos. Alguien da vueltas por el estacionamiento buscando un espacio libre. Es el 26 de abril de 2009 en Snellville, Georgia. El estacionamiento afuera del Target en el Presidential Market Shopping Center está lleno de autos. Entonces, de la nada, el ruido normal de fondo queda interrumpido por un estallido seco. Una mujer de 25 años cae al pavimento junto a su carro. La policía llega en cuestión de minutos y, desde el principio, la escena no encaja con el patrón habitual. En el asiento del pasajero hay una bolsa de mano completamente intacta, con dinero en efectivo todavía adentro. En la parte trasera, asegurado en su asiento de seguridad, está su hijo de 18 meses, Carson. Él está completamente ileso. La idea de un robo callejero al azar o de un intento de quitarle el auto se desmorona ahí mismo, junto a la cinta amarilla. Queda claro que aquello fue dirigido. La parte más extraña viene de los relatos de los testigos. Decenas de testigos describen a la persona responsable como alguien de baja estatura, usando una peluca falsa de apariencia casi ridícula y un bigote pegado. El individuo desconocido simplemente se acercó directamente, disparó una sola vez y luego se alejó con calma, desapareciendo entre las filas de autos estacionados. ¿Quién querría llevar a cabo un ataque tan público y tan dirigido contra una madre joven, a plena luz del día? ¿Y por qué? Antes de empezar a unir los hechos de esta investigación enredada, pieza por pieza, por favor apoya el video con un like y un comentario. Tu actividad debajo del video realmente ayuda a que el canal crezca y me da la oportunidad de seguir encontrando casos complicados como este para ustedes. Ahora, descubramos quién era esta mujer y cómo terminó en ese estacionamiento aquella tarde. La joven fue identificada como Heather Strube. Antes de casarse, su apellido era Allen. Para entender la cadena de acontecimientos y el posible motivo detrás de este crimen, tenemos que retroceder varios años y observar más de cerca la vida de Heather antes de aquella tarde en el estacionamiento. Heather nació el 20 de abril de 1984. Creció en Conyers, Georgia, a unas 24 millas al sureste de Atlanta. Venía de un hogar con sus dos padres, Buddy y Mary Allen, y sus dos hermanos, Henry y Hunter. Las personas que la conocían la describían como alguien decidida y enfocada. En la escuela secundaria, Heather formó parte del equipo de porristas y también participó activamente en actividades de exploración juvenil. Después de graduarse, continuó con sus estudios. Primero se matriculó en Auburn University y luego se transfirió a Georgia Perimeter College, donde obtuvo un título en Administración de Empresas. Pero la teoría académica, fría y seca, nunca fue realmente lo que le interesaba. Desde joven, Heather estaba acumulando experiencia práctica real. Su madre era dueña de una florería llamada Flowers of Old Town. Heather pasaba mucho tiempo allí, creando arreglos florales para bodas y eventos especiales. No solo estaba ayudando a sus padres detrás del mostrador, estaba aprendiendo de manera intencional cómo funcionaba un pequeño negocio desde adentro, preparándose para el día en que pudiera lanzar algo propio. Al mismo tiempo, la vida personal de Heather también avanzaba. En 2001, cuando tenía 16 años, asistía a reuniones con un grupo juvenil de una iglesia local. Allí conoció a Steven Strube, quien era un año mayor que ella. Lo que comenzó como una conexión normal de adolescentes se convirtió en una relación estable, y no se rompió ni siquiera después de que ambos pasaron a la universidad. En mayo de 2004, Heather, de 20 años, y Steven se casaron oficialmente. La pareja empezó a construir una vida juntos. Steven consiguió trabajo en construcción, generando un ingreso estable. Eso le dio a su esposa la oportunidad de convertir por fin en realidad un sueño que tenía desde hacía mucho tiempo. Abrió su propia florería. Steven participó activamente en arreglar el local. Con sus propias manos, construyó dentro de la tienda un área de juegos cómoda y segura, ya pensando en la familia que esperaban tener pronto. En el otoño de 2007, la pareja recibió a un hijo. Y la forma en que habían acondicionado la tienda resultó ser exactamente lo que Heather necesitaba. La joven dueña del negocio se encargaba de la contabilidad, atendía a los clientes y diseñaba arreglos florales,
mientras su bebé permanecía cerca. Estaba siempre dentro de su vista. Cuando revisaba los materiales de este caso y armaba la cronología, al principio parecía que Jeter había logrado el tipo de vida que muchas personas trabajan años para construir. Una casa propia, un negocio que ya estaba funcionando, el apoyo de su esposo y de sus familiares, el nacimiento de su primer hijo. Pero sabemos cómo suelen funcionar estos expedientes. Lo que desde afuera parece perfecto puede convertirse en el lugar perfecto para que crezcan conflictos ocultos. Cuanto más limpia es la imagen pública, más peligrosa puede volverse la presión que existe debajo. Y la familia Struve no fue la excepción. Esa estabilidad exterior empezó a agrietarse cuando una nueva persona comenzó a involucrarse profundamente en la rutina diaria de la joven madre. Al principio, su presencia fue presentada como ayuda, pero con el tiempo se convirtió en algo mucho más cercano al control total. Esa persona era Joanna Hayes, la madre de Steven. Vivía en la ciudad cercana de Lilburn. En cuanto Jeter regresó del hospital, Joanna empezó a aparecer con regularidad en la florería. Al principio, parecía el apoyo normal que una madre joven podría recibir de la familia. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la dinámica cambiara. Joanna comenzó a sacar a su nieto del área de juegos por su cuenta. Lo cargaba fuera de la tienda y se lo llevaba a dar largas caminatas, simplemente informándole a Jeter después de hacerlo. Los límites alrededor del espacio personal de Jeter empezaron a desaparecer rápidamente. Un punto clave de quiebre en la relación de esta familia llegó el 14 de febrero de 2008. El día de San Valentín, Joanna Hayes se presentó ante la esposa de su hijo con un descubrimiento inesperado. Ella misma le entregó a Jeter un recibo de una joyería. El papel mostraba claramente la compra de una pieza costosa de joyería, pagada con la tarjeta de Steven. Los hechos eran difíciles de ignorar. Steven no le había regalado nada a Jeter por la fecha. Ese recibo reveló una aventura. Steven había estado comprando joyas para otra mujer, alguien con quien estaba involucrado en secreto. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué una madre llevaría personalmente la prueba de la traición de su propio hijo a la esposa legal de él? ¿Fue un intento honesto de abrirle los ojos a Jeter ante la verdad? ¿O fue una maniobra calculada para romper el matrimonio más rápido? Compartan sus opiniones en los comentarios. De verdad me interesa leer sus teorías sobre esto. La familia se desmoronó rápidamente. Para junio de 2008, Jeter y Steven se habían separado oficialmente. Steven empacó sus cosas y volvió a vivir bajo el techo de su madre en Lilburn. La mayor parte del cuidado diario de su hijo quedó en manos de Jeter. Pero Steven todavía tenía el derecho legal de llevarse a Carson los fines de semana. Eso creó un problema muy práctico. La expareja tenía que entregar y recibir a Carson manteniendo el contacto directo al mínimo y evitando posibles discusiones frente a su hijo. Así que acordaron un punto neutral. El lugar tenía que quedar a mitad de camino entre Conyers, donde Jeter seguía trabajando, y Lilburn, donde Steven se había mudado. En el mapa, el punto medio más conveniente era la pequeña ciudad de Snellville. Y el lugar más fácil para hacer entregas rápidas era el estacionamiento amplio y abierto cerca del centro comercial. Así fue como su rutina quedó establecida. Steven se llevaría a Carson durante el fin de semana, y el domingo por la tarde lo llevaría de regreso al estacionamiento de Target y se lo entregaría directamente a Jeter. Ahora, los detalles empiezan a encajar. Que Jeter estuviera en ese estacionamiento el 26 de abril de 2009 no fue una coincidencia al azar. Era su horario regular, cuidadosamente acordado. Y la persona que llevaba el bigote falso claramente sabía exactamente dónde estaría el objetivo previsto, en qué día y a qué hora. La primera persona en la que se enfocaron los investigadores fue el exesposo de Jeter, Steven Struve. Sus antecedentes previos por delitos relacionados con propiedad lo convirtieron en el primer candidato evidente ante los ojos de la policía. Pero las primeras entrevistas y verificaciones de hechos alejaron la investigación de él. Steven había seguido ese día el horario de entrega de custodia, el mismo horario que llevaba bastante tiempo establecido. Los testigos que estaban en el estacionamiento aquel domingo confirmaron todos lo mismo. Steven llegó, le entregó Carson a Jeter, luego volvió tranquilamente al volante y se marchó del centro comercial.
Esto ocurrió antes de que se disparara la única bala. La policía no tenía una razón real para dudar de su versión, porque toda su ruta fue verificada mediante grabaciones de vigilancia y declaraciones de testigos. Había manejado hasta la casa de su nueva novia, y allí se encontraba cuando ocurrió el crimen. Su coartada se sostuvo, y Steven fue eliminado de la lista de sospechosos. Entonces los investigadores dirigieron su atención hacia la madre de Steven, Joanna Hayes. Ella se comportaba de manera distinta. Mientras su hijo parecía conmocionado, Joanna se mostraba casi inquietantemente tranquila. Durante su primera entrevista, puso sobre la mesa su carta más fuerte, un recibo de un restaurante Wendy's en Newnan. La fecha era el 26 de abril de 2009. La hora era 7:19 de la tarde. Para Joanna, ese recibo era una armadura. Parecía creer que el documento resolvía automáticamente la pregunta sobre dónde había estado. Pero los detectives empezaron a revisar los números. Snellville y Newnan están a unas 75 millas de distancia. Incluso manejando de forma agresiva por la autopista, ese trayecto toma al menos 1 hora y media. El crimen ocurrió alrededor de las 6 de la tarde. La policía hizo el cálculo. Si ocurrió a las 6 de la tarde, entonces Joanna tenía una ventana peligrosamente pequeña para llegar a Wendy's antes de las 7:19. Ese recibo no era una prueba de que fuera inocente. Era una herramienta que había preparado con anticipación, sin darse cuenta de que cada minuto en la carretera jugaba en su contra. El comportamiento de Joanna en la estación solo hizo que los investigadores confiaran todavía menos en ella. Ella hablaba abiertamente de su exnuera con desprecio. Joanna llamaba a Heather una mala madre, criticaba la forma en que estaba criando a Carson, en general, daba la impresión de ser alguien que había decidido hacía mucho tiempo que su opinión era la única que importaba. Ese nivel de hostilidad iba mucho más allá de un conflicto familiar normal. La policía tenía ahora una razón para examinar mucho más a fondo a esta familia, porque ese tipo de resentimiento puede convertirse en un impulso poderoso hacia decisiones extremas. Lo que todavía necesitaban era una prueba física de que Joanna Hayes había estado en el único lugar donde, según su propia versión, absolutamente no podía haber estado. Los investigadores necesitaban una grieta en ese plan perfecto, y muy pronto la encontraron. Gracias a una persona cualquiera que, por casualidad, estuvo en el estacionamiento correcto en el momento correcto. La investigación cambió de manera importante el 28 de abril de 2009. Un camionero llamado Daryl Mears se comunicó con la policía. Ese fin de semana había estado viajando por trabajo y se estaba hospedando en un hotel ubicado justo al lado del centro comercial donde ocurrió todo. Les dio a los investigadores un detalle que resultó ser extremadamente importante. El 25 de abril, el día antes del crimen, y otra vez el 26 de abril, el día del ataque, vio varias veces una camioneta Ford blanca en el estacionamiento. Daryl notó la camioneta por una razón. Tenía características muy específicas, una cabina extendida y molduras distintivas a lo largo de los costados. Mears recordaba claramente haber visto a alguien detrás del volante cuya apariencia estaba fuertemente alterada por una peluca y un bigote falso. Y la parte más reveladora fue lo que ocurrió cuando el conductor se dio cuenta de que Daryl lo estaba observando. En cuanto Daryl mostró interés, la camioneta arrancó de golpe, dejando atrás una nube de humo por las llantas girando sobre el pavimento. La policía entendió que esta declaración del testigo no era solo una suposición. Podía ser la clave de todo el caso. 2 días después, el 30 de abril, los investigadores subieron a Mears a una patrulla y empezaron a recorrer vecindarios residenciales de la zona, una calle a la vez. El objetivo era simple: encontrar esa camioneta blanca. Daryl estaba allí para confirmarla visualmente si se cruzaban con la misma camioneta que había notado en el estacionamiento. Recorrieron una calle tras otra hasta que la patrulla entró en Lilburn. Al pasar frente a una casa privada, Mears les pidió de pronto que se detuvieran. Allí mismo, en la entrada, había una Ford blanca con la misma cabina extendida y los mismos detalles reconocibles en la carrocería. Los oficiales no perdieron ni un segundo. Registraron la dirección. Era la casa de Joanna Hayes. Piensen en lo que eso significaba para la investigación.
Este testigo no solo había recordado la marca y las características distintivas del vehículo, sino que también pudo identificarlo apenas unos días después. Ahora, los detectives tenían dos piezas independientes trabajando juntas. Primero, estaba la cuestionable coartada del recibo de comida rápida, que no descartaba físicamente que Joanna hubiera estado cerca de la escena del ataque. Y segundo, estaba la confirmación de un testigo de que su vehículo había estado justo en el centro de la cronología. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Realmente se puede descartar una coincidencia de ese tipo como algo al azar? ¿Pudo alguien más haber usado la camioneta de Joanna esa tarde? ¿O la evidencia vinculada a esa camioneta ya la dejaba casi sin margen de maniobra? Escriban sus opiniones en los comentarios. En su opinión, ¿estos hechos eran lo suficientemente sólidos para presentar cargos formales? Por ahora, sigamos reconstruyendo la manera en que los investigadores convirtieron estas piezas separadas en un caso criminal completo. Una vez que la camioneta blanca de Joanna quedó bajo custodia policial, fue enviada al laboratorio. Los resultados forenses se convirtieron en otra pieza de evidencia que apuntaba directamente hacia ella. Dentro de la cabina, los especialistas encontraron fibras sintéticas oscuras, el tipo de material usado en pelucas baratas de disfraz. Pero los hallazgos más importantes fueron diminutas partículas de pólvora encontradas en el volante y el tablero. Eso indicaba que un arma de fuego había sido disparada recientemente dentro de ese vehículo o que un arma cargada había sido guardada allí. Al mismo tiempo, los detectives estaban revisando las grabaciones de vigilancia del estacionamiento. La calidad del video era mala. El rostro de la persona no podía distinguirse con claridad. Pero los expertos notaron algo específico en la forma en que esa persona se movía. Quien aparecía en la grabación tenía una manera de caminar muy reconocible y una forma distintiva de llevar el cuerpo. El tipo de cosa que es difícil confundir con otra persona. Los investigadores le mostraron el video a Steven. Y cuando él vio la forma en que aquel desconocido con peluca se movía sobre el pavimento, su reacción fue inmediata. No tuvo ninguna dificultad en reconocer la figura en la pantalla como su madre. Desde la estación, Steven llamó a Joanna. Los detectives estaban allí mismo, escuchando atentamente y documentando cada palabra. Durante esa conversación, Steven cuestionó directamente a su madre sobre lo que había visto, señalando esa forma de caminar que conocía tan bien. En un momento, le preguntó, «Mamá, ¿por qué hiciste esto?». Joanna lo negó todo, pero la llamada en sí se convirtió en una adición importante al caso. La verdadera imagen de cómo pudo haberse planeado el crimen se volvió más clara cuando Paul Pensino, colega de Joanna en el negocio de las flores, se presentó ante las autoridades. Fue a la policía con una historia que dejó impactados a los investigadores. Pensino dijo que el 14 de febrero de 2008, el mismo día exacto en que Heather descubrió la aventura de Steven, él iba en un vehículo con Joanna mientras entregaban arreglos. Entonces la conversación tomó un giro inesperado. Joanna empezó a describir en detalle cómo alguien podría cometer el crimen perfecto. Habló de los factores que importarían si una persona quisiera evitar que un caso fuera resuelto. Enfatizó que un revólver sería la mejor herramienta porque, a diferencia de otras pistolas, no deja casquillos en la escena, dándole a la policía menos piezas de evidencia con las cuales trabajar. También habló de la necesidad de deshacerse del arma después, ya fuera derritiéndola o hundiéndola en un cuerpo de agua, para que los expertos forenses no pudieran hacer una comparación balística. Al mismo tiempo, la vida personal de Heather también avanzaba. En 2001, cuando tenía 16 años, asistía a reuniones con un grupo juvenil de una iglesia local. Allí fue donde conoció a Steven Strope, quien era un año mayor que ella. Lo que empezó como una conexión normal de adolescentes se convirtió en una relación estable, y no se rompió ni siquiera después de que ambos pasaron a la universidad. Pero la parte más impactante fue la forma en que ella habló de una coartada. Joanna describió en detalle lo importante que sería hacer una compra con tarjeta de crédito en otra ciudad en el momento adecuado, solo para crear un rastro en papel que demostrara dónde supuestamente estaba una persona. Piensen en eso por un segundo. ¿Eso suena como una conversación al azar? Pensino insistió en que, en ese momento, Joanna presentó todo como una teoría hipotética.
Pero un año después, cuando se enteró de los detalles de lo que le ocurrió a Heather, el revólver, la ausencia de casquillos en la escena, el recibo de Wendy's en otra ciudad, se dio cuenta de que aquello no había sido solo una teoría. Todo el montaje que Joanna había descrito se había llevado a cabo con una precisión aterradora. Ahora los investigadores tenían que terminar de armar el rompecabezas y responder la pregunta más grande. ¿Se trataba únicamente de separar a su hijo de su esposa, o la razón era mucho más profunda? Ahora que la evidencia está sobre la mesa, podemos reconstruir la cronología de aquella tarde de domingo. Joanna Hayes abordó el plan con una precisión fría y cuidadosa. Eligió su ropa, se puso la peluca y se pegó el bigote falso, contando con que los transeúntes al azar la confundieran con un hombre. Alrededor de las 5:30 de la tarde, llegó al estacionamiento del centro comercial en su camioneta Ford blanca. Se estacionó de una manera que le permitía observar lo que estaba ocurriendo mientras permanecía parcialmente oculta entre los otros autos. Y entonces esperó. El plan empezó a moverse cuando Steven llegó al estacionamiento alrededor de las 5:30 de la tarde. Todo siguió la rutina que ya tenían establecida. Llevó a Carson para la entrega. A las 6 de la tarde, Heather llegó. Estacionó, tomó a Carson y caminó de regreso hacia su propio auto. Steven había hecho lo que habían acordado hacer. Se sentó al volante y se marchó. Joanna observó mientras el área alrededor de Heather se despejaba. Heather ahora estaba sola. Abrió la puerta trasera para asegurar a Carson en su asiento de seguridad, completamente concentrada en él. Ese era el momento que la persona armada había estado esperando. Joanna salió de la camioneta con una bolsa negra en las manos. Se acercó a Heather por el lado del conductor mientras Heather estaba inclinada hacia el interior del auto. Según los hallazgos del médico forense, el disparo fue hecho a una distancia extremadamente corta. La persona responsable colocó un revólver calibre .38 casi directamente contra la cabeza de Heather y apretó el gatillo. Un solo disparo dirigido, y todo terminó. Heather cayó al pavimento. Joanna no se quedó allí. No revisó a Heather, no tomó objetos de valor del auto y no intentó hacerle daño a Carson. Se dio la vuelta, regresó a la camioneta, se puso al volante y salió del estacionamiento a un ritmo tranquilo, mezclándose con el tráfico. Su destino era Newnan. Tenía que recorrer casi 75 millas y dejar un rastro en papel en Wendy's exactamente a las 7:19 de la tarde. El plan que había discutido con él un año antes estaba funcionando como un reloj. Manejó por la autopista con un solo escenario en mente, el que ella creía que la mantendría libre, Heather fuera de su camino y Joanna obteniendo control total sobre su nieto. Sin movimientos adicionales, sin vacilación emocional, solo planificación y ejecución. Estaba convencida de que había permanecido invisible. Lo que ella no se dio cuenta fue que cada paso que dio ya había quedado atrapado en declaraciones de testigos y en la lógica más simple, y ambas cosas terminarían llevando a la policía directamente hasta la puerta de su casa. La cadena de evidencia que construyeron los investigadores, desde las fibras de la peluca hasta la declaración del camionero, condujo al único resultado lógico. El 21 de octubre de 2009, Joanna Hayes fue arrestada. Fue acusada de una larga lista de cargos, incluido un delito premeditado, agresión agravada y posesión ilegal de un arma de fuego. El juicio comenzó el 2 de mayo de 2011 en el Tribunal Superior del Condado de Gwinnett, en Lawrenceville. La fiscalía presentó ante el jurado un caso sólido, hecho por hecho. Una de las personas llamadas a declarar fue el exesposo de Joanna, Steven Struve. Su testimonio dejó claro que el comportamiento de Joanna no había sido algún colapso emocional aislado. Confirmó que Joanna llevaba regularmente consigo un revólver calibre .38, por lo general guardado en su bolso. Y fue aún más lejos. Describió un incidente de 1991 cuando, durante una discusión familiar, Joanna le apuntó con esa misma arma de fuego a la frente. Ese detalle atravesó directamente los intentos de la defensa por presentarla como una abuela inofensiva. Pero el golpe más fuerte para la defensa vino de una mujer que había compartido celda con Joanna en la cárcel del condado. La compañera de celda decidió hablar sobre lo que había ocurrido a puerta cerrada. Según ella, Joanna admitió directamente haber disparado.
Y no solo describió los detalles, también explicó su razonamiento. Joanna temía que, una vez que el divorcio fuera definitivo, Heather solicitara la custodia exclusiva de Carson. En la mente de Joanna, eso era inaceptable porque iba en contra de su visión de los valores familiares y de lo que ella creía que era la voluntad de Dios. Realmente creía que tenía que actuar para impedir que la familia se desmoronara por completo. Su miedo a perder el control sobre su nieto se volvió más fuerte que cualquier límite moral que debió haberla detenido. Los abogados de Joanna intentaron desacreditar a cada testigo uno por uno, pero frente a la evidencia física, las grabaciones de vigilancia, los hallazgos forenses y los testimonios, esos intentos no se sostuvieron. Incluso cuando Steven Struve Jr. subió al estrado y afirmó que había identificado a su madre en el video solo porque la policía lo presionó, el jurado no pareció verse sacudido por eso. Ya habían visto el panorama completo. El 18 de mayo de 2011, se leyó el veredicto. Joanna Hayes fue declarada culpable de todos los cargos. El juez la sentenció a cadena perpetua con la posibilidad de solicitar libertad condicional solo después de 30 años. Cuando terminó el juicio, algo quedó claro. Toda aquella conversación sobre un crimen teórico un año antes había sido una advertencia. Joanna creyó que había encontrado una forma de eliminar a la persona que se interponía entre ella y el control sobre su nieto. Creyó que su plan era perfecto. Creyó que su coartada era hermética. Pero hubo dos cosas que no tomó en cuenta. Un camionero cualquiera que estuvo en el lugar correcto en el momento correcto, y su propio hijo, que reconoció a la persona en aquel video borroso como alguien a quien había conocido toda su vida. Ahora, Joanna pasa sus días tras las rejas con tiempo más que suficiente para pensar si su necesidad de control total valió la pena como para arrebatarle el futuro a Heather y destruir el suyo propio. Lo perdió todo porque apostó todo a la ilusión del orden, el mismo orden que terminó destruyendo ella misma.